Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Queridos hermanos, celebramos en este día la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, una de las más importantes apariciones de la Santísima Virgen en la historia de la Iglesia. Y precisamente en la historia de la Iglesia reciente, cuyas apariciones adquieren ya una dimensión universal. Desde los primeros siglos, todavía la Virgen Santísima, estando en carne mortal, se apareció en las orillas del Ebro, en Zaragoza, al apóstol Santiago para animarlo en la evangelización de nuestra nación. Y así, durante tantos siglos, los pueblos recogen la tradición de distintas apariciones de Nuestra Señora, que han dejado como recuerdo una ermita, una capilla, un santuario, un lugar, por un lado, de especial veneración a la Madre de Dios, pero también un lugar especial de gracia, en el que se percibe permanentemente esa presencia materna de la Santísima Virgen, que cumple su misión maternal sobre todos los creyentes, intercediendo por nosotros y dándonos las gracias divinas por medio de ella, que ha sido constituida como mediadora universal de todas las gracias. Pero en estos últimos mensajes, especialmente desde la aparición de Nuestra Señora en la Rue du Bac de París a Santa Catalina Labouré, la aparición de la medalla milagrosa en 1830, esta aparición de Lourdes en 1858, las apariciones de la Salette y de Fátima, que son posteriores, tienen un mensaje para todos nosotros. Es una llamada de atención a convertirnos de nuestra vida, a cambiar el rumbo de nuestro caminar, buscando a Dios, buscando cumplir su voluntad, es decir, caminar según su ley, y al mismo tiempo una llamada a la penitencia y a la oración. Y especialmente esta aparición de Lourdes viene a ser como una ratificación del cielo del dogma de la Inmaculada Concepción, que 4 años antes había sido promulgado por el Papa Pío IX en Roma, después de siglos de discusiones entre los teólogos de las distintas escuelas. Por fin se define el dogma de Nuestra Señora siendo concebida sin mancha de pecado original, y todo en orden a su maternidad divina. La Virgen Santísima fue adornada con estos privilegios, con estos dones de su concepción inmaculada, de su pureza virginal, de ser también asunta al cielo en cuerpo y alma, por haber sido elegida para ser la Madre de Dios. Y así, como ya veíamos un anticipo en la aparición de la medalla milagrosa, donde Nuestra Señora mandó grabar aquella inscripción en la medalla: «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos», viene ahora a realizar el prodigio en Lourdes, precisamente utilizando un instrumento especial, Santa Bernardita Soubirous. Verdaderamente la historia de Santa Bernardita es una historia que conmociona. Pertenecía a una familia totalmente marginal de aquel pequeño pueblo de los Pirineos. Cuando uno visita Lourdes y va haciendo el recorrido por los distintos lugares donde vivió Santa Bernardita, iniciándolo en la parroquia del Sagrado Corazón, donde recibió las aguas bautismales, el molino de Bolí, donde
sus padres desempeñaban precisamente esa labor de molineros y donde se vieron en la más ínfima ruina, teniendo que pasar a vivir en un lugar inmundo como le cayó aquella cárcel, aquel lugar nauseabundo, y así, a pesar de eso, de ser una niña muy pobre, ignorante y casi sin ninguna gracia aparente, fue elegida por la Madre de Dios precisamente por su candor, por su inocencia, por su sencillez y transparencia, para llevar a cabo la misión de anunciar ese mensaje de Nuestra Señora en Lourdes. Precisamente porque ella no había oído hablar nunca de la Inmaculada Concepción, cuando la Santísima Virgen, la Señora, le revela quién es en su propio dialecto, puesto que la niña no sabía ni siquiera hablar francés. Yo soy la Inmaculada Concepción. Ella va corriendo, repitiendo una y otra vez: yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción, hasta que se encuentra con el abbé Peyramal, que era el párroco de Lourdes, y sin saludarle ni siquiera le dice estas dos palabras que la Señora le había dicho y que eran su nombre. El cura del pueblo, extrañado de que la niña supiera decir la Inmaculada Concepción, verdaderamente creyó en que aquellos hechos que ocurrían a las orillas del río de Lourdes eran sobrenaturales. Y así, hasta nuestros días, Lourdes se ha convertido en la casa de la salus infirmorum, de aquella que es para nosotros salud de los enfermos. Tantos y tantos enfermos que desde aquel momento han acudido allí y han recuperado la salud. Son tantos ya los milagros constatados. Pero verdaderamente lo que allí se percibe es el ejemplo que la Santísima Virgen nos dejó de auxiliar a los pobres, a los enfermos, a los más necesitados, en tantos voluntarios que anualmente se ofrecen para cuidar, para guiar, para acompañar, para atender a muchísimos enfermos que allí acuden. Es verdaderamente otro gran milagro de Nuestra Señora. Por eso hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo, pidiendo a la Santísima Virgen, a la Madre de Dios, a aquella que también con su dolor, con su sufrimiento, unido al dolor redentor de su Hijo, colaboró en la obra de la redención, siendo alivio para cada uno de nosotros. Que ella interceda por aquellos que padecen en su cuerpo y en su alma. Que ella suscite esa corriente de caridad cristiana, de solidaridad con los que están postrados en el lecho del dolor. Precisamente invitándonos a nosotros a imitar a Jesucristo, que pasó por este mundo haciendo el bien y que curando, sanando a los enfermos por tantos y tantos lugares de Palestina que él mismo fue recorriendo, se convirtió en instrumento de salvación, en instrumento no solamente de salud física para este mundo, sino de salud eterna y definitiva. Pues pidamos hoy a la Santísima Virgen por nuestras propias dolencias, para que nos sane el Señor nuestras heridas por su intercesión. Pidamos también por tantos amigos, familiares nuestros, personas cercanas que conocemos, que están atravesando un momento de dolor, de sufrimiento, postrados por la enfermedad, para que Nuestra Señora les lleve el remedio necesario para su cuerpo y para su alma. Pidamos también por tantos que desempeñan esa función, ese servicio de atender a los más enfermos, a los que están sufriendo.
que desempeñen con amor, con ternura, con mansedumbre, a pesar de las quejas que continuamente tendrán que oír, que esto no les amargue, sino que haga desbordar en su corazón la dedicación, el mimo, el cuidado de aquellos que tienen que atender. Y pidamos especialmente por nuestro mundo, por nuestra sociedad, muy enferma espiritualmente por el pecado, postrada, paralizada, para que en medio de esta situación terrible que tenemos que vivir, el llamado de Nuestra Señora en Lourdes a la conversión, a la penitencia, a la oración, sea verdaderamente una irrupción de lo sobrenatural en nuestro mundo, que nos haga cambiar de rumbo y volver nuestra mirada y nuestros pasos hacia Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.